Mis suegros millonarios me obligaron a firmar un acuerdo prenupcial. Ahora que yo tengo éxito y ellos están en bancarrota, quieren anularlo. Cuando conocí a Clara, jamás pensé que mi vida iba a dar tantas vueltas en tan poco tiempo. Nos conocimos en la universidad, en una clase optativa de Economía Internacional. Yo era un estudiante promedio, sin demasiados recursos, pero muy enfocado en terminar mi carrera y empezar a trabajar lo antes posible. Clara, en cambio, venía de una familia muy distinta. Sus padres eran dueños de una cadena de hoteles de lujo en varias ciudades importantes y desde que entró a la universidad ya tenía prácticamente su futuro resuelto en términos económicos. A pesar de esas diferencias, conectamos muy rápido. Clara era alguien sencilla en su trato diario, y lo que más me llamó la atención fue que nunca presumía el dinero de su familia ni parecía darle demasiada importancia. Con el tiempo empezamos a salir y, para sorpresa de muchos de nuestros compañeros, nos hicimos novios. Al principio me costaba un poco entender su estilo de vida. Yo estaba acostumbrado a salir a cafeterías baratas o a comer algo en la calle después de clases, mientras que ella estaba más habituada a restaurantes caros o viajes de fin de semana. Sin embargo, ella siempre fue muy comprensiva y, en muchas ocasiones, me decía que lo importante era estar juntos, no el lugar. Esa actitud me hizo sentir que, más allá de la diferencia social, sí teníamos algo real. Después de 3 años de relación, decidí que quería dar el siguiente paso. Ahorré todo lo que pude y compré un anillo de compromiso sencillo, pero que para mí representaba un gran esfuerzo. La pedida fue íntima, en un parque al que solíamos ir a caminar cuando teníamos exámenes y necesitábamos despejarnos. Clara lloró de emoción y me dijo que sí sin dudarlo. Todo parecía perfecto, hasta que llegó el momento de hablar con sus padres. La primera vez que les conté a mis suegros mis intenciones de casarme con su hija, noté una mezcla de sorpresa y desconfianza en sus rostros. Ellos siempre fueron cordiales conmigo, pero jamás se esforzaron por esconder el hecho de que no me consideraban de su nivel. Su padre, un hombre serio y acostumbrado a que todo saliera como él quería, me escuchó en silencio y al final me dijo: si de verdad quieres casarte con mi hija, tendrás que firmar un acuerdo prenupcial. Al principio pensé que era una broma. Nunca había tenido contacto directo con algo así y no me imaginaba en qué podría afectarme. Le pregunté qué significaba exactamente y él, con total frialdad, me explicó que el acuerdo establecía que cada uno de nosotros conservaría sus bienes por separado, que no habría bienes mancomunados y que, en caso de divorcio, ninguno tendría derecho a reclamarle al otro parte de su patrimonio. En otras palabras, una separación absoluta de bienes. Ese planteamiento me incomodó, porque de algún modo insinuaba que ellos veían en mí un interés económico, pero no tenía otra opción. Esa noche hablé con Clara sobre lo sucedido. Ella estaba entre la espada y la pared. Por un lado, entendía mi incomodidad, por el otro, decía que era algo normal en familias con tanto dinero y que no significaba que desconfiara de mí. Recuerdo que me dijo: lo que importa es lo que hay entre nosotros, no un papel. Con esas palabras logré tranquilizarme. Aunque sentía que el acuerdo prenupcial era una manera de marcar la diferencia entre nosotros, acepté firmarlo. Lo hice porque estaba convencido de que quería casarme con ella y que el dinero no era lo que me interesaba. La boda fue un evento enorme, con cientos de invitados, música en vivo y todo el lujo que sus padres podían pagar. Mi familia se sintió un poco fuera de lugar, pero lo importante era que Clara y yo estábamos juntos. Después de la luna de miel, empezamos nuestra vida como pareja. Yo seguía trabajando en un puesto de analista financiero en una empresa mediana. El salario no era espectacular, pero me permitía aportar para que no todo dependiera de ella. Clara, mientras tanto, empezó a involucrarse en el negocio de su familia, aunque más como un gesto de apoyo que por necesidad, porque sus padres aún llevaban la batuta. Pasaron algunos años así, y aunque nunca me sentí completamente aceptado por mis suegros, tampoco tuve mayores problemas. Ellos mantenían una distancia cordial, y yo me concentraba en mi trabajo. Poco a poco, comencé a destacar en mi empresa gracias a proyectos en los que logré resultados positivos. Ese desempeño me abrió puertas y, eventualmente, decidí independizarme.
Montar mi propia empresa fue uno de los mayores riesgos de mi vida. Utilicé todos mis ahorros y pedí un préstamo considerable, algo que me quitaba el sueño. Clara me apoyó desde el principio y me animó a dar el paso, aunque sus padres no confiaban en que fuera a funcionar. Recuerdo que, en una cena familiar, su padre incluso comentó en voz alta que algunas personas no nacen para los negocios. Sin embargo, contra todo pronóstico, el proyecto funcionó. Al cabo de unos años, mi empresa empezó a crecer más de lo que jamás imaginé. Conseguimos clientes internacionales, diversificamos servicios y logramos consolidarnos en un mercado muy competitivo. Pasé de ser un empleado más a tener un equipo de más de 50 personas bajo mi cargo. La diferencia económica en mi matrimonio comenzó a invertirse poco a poco. Lo que en un inicio era una relación donde yo era el que menos aportaba, se transformó en una donde mis ingresos superaban, en ciertos momentos, lo que Clara recibía de su familia. Esto nunca fue un problema entre nosotros, pero sí noté que sus padres empezaban a verme con otros ojos. La verdadera sorpresa llegó hace un par de años, cuando la empresa de mis suegros comenzó a enfrentar serios problemas financieros. La competencia internacional, una serie de malas decisiones y la pandemia afectaron gravemente su cadena de hoteles. Lo que parecía un imperio inquebrantable empezó a tambalearse. Ellos, acostumbrados a vivir con lujos, no estaban preparados para la caída. Tuvieron que vender propiedades, cerrar varias sucursales y, finalmente, declararse en bancarrota. Fue un golpe durísimo para su orgullo y para la imagen que habían construido durante décadas. En ese mismo periodo, mi empresa alcanzó su punto más alto de crecimiento. De repente, yo era quien tenía estabilidad económica, inversiones y un patrimonio considerable. Clara y yo seguíamos juntos y, afortunadamente, nuestro matrimonio no se vio afectado por esa diferencia. Ella siempre fue humilde en ese aspecto y nunca me reprochó nada. Pero lo que sí cambió fue la actitud de mis suegros. Hace unos meses, recibí una llamada de su padre pidiéndome una reunión urgente. Pensé que quería pedirme ayuda económica y estaba dispuesto a escuchar, aunque con reservas. Sin embargo, lo que me dijo en esa reunión me dejó completamente desconcertado. Me pidió que anulara el acuerdo prenupcial que había firmado antes de casarme con Clara. Según él, ahora que las circunstancias eran diferentes y yo era quien tenía más dinero, el acuerdo ya no tenía sentido. Argumentaba que era injusto que, en caso de un divorcio, Clara quedara desprotegida económicamente. Sus palabras fueron casi las mismas que había usado años atrás, pero en sentido contrario. Lo que más me molestó fue que lo presentó como si yo tuviera la obligación moral de hacerlo, como si ahora fuera yo el que estaba abusando de la situación. Yo no sabía si reírme o enojarme, porque recordaba perfectamente la manera fría y tajante en que me hicieron firmar ese documento. En ese entonces, no les importó lo que yo sentía ni lo que significaba para mí. Ahora, de repente, cuando las cosas habían cambiado, querían que actuara como si nada. Le respondí que no estaba dispuesto a anular el acuerdo. Primero, porque no era algo que yo hubiera propuesto, sino que fue una condición impuesta por ellos. Segundo, porque Clara y yo estábamos bien y no veía necesario mover nada legalmente. Y tercero, porque me parecía una muestra de hipocresía monumental de su parte. Su padre se enojó, me acusó de querer dejar a su hija desamparada y hasta me insinuó que yo estaba planeando divorciarme en algún momento para quedarme con todo. Salí de esa reunión con un nudo en el estómago, sabiendo que el conflicto apenas comenzaba. Clara se enteró de todo y se sintió muy incómoda. Ella me dijo que entendía mi postura y que no estaba de acuerdo con la forma en que sus padres estaban manejando la situación, pero también me pidió que tuviera paciencia porque sabía lo desesperados que estaban. Yo, sinceramente, no sé hasta dónde están dispuestos a llegar. Actualización. Después de la conversación que tuve con mi suegro sobre el acuerdo prenupcial, pensé que lo peor había pasado. Me equivoqué. Eso fue solo el inicio. Al cabo de unas semanas, volvieron a buscarme. Esta vez, tanto él como mi suegra me invitaron a una reunión familiar en su casa. Clara insistió en que fuéramos porque quería evitar más tensiones, y yo acepté con la esperanza de que, al menos, hubiéramos superado lo del acuerdo. La reunión fue todo menos tranquila.
Apenas nos sentamos, mi suegro sacó varios documentos, gráficos y un plan de negocios que parecía improvisado. Nos explicó que tenían la oportunidad de revivir parte de la cadena de hoteles si conseguían una inyección de capital inmediata. La cantidad que mencionó me dejó helado, necesitaban varios millones. No era una cifra pequeña ni algo que pudiera resolver con un cheque. Era prácticamente todo lo que había logrado construir con mi empresa. Les respondí con calma, pero con firmeza. Les expliqué que mi dinero estaba comprometido en inversiones, que tenía gastos operativos, empleados que dependían de mí, y que no podía simplemente liquidar parte de mi patrimonio para cubrir una deuda ajena. Además, les hice ver que lo que me pedían era un riesgo altísimo. Yo entiendo su situación, les dije, pero no puedo poner en juego todo lo que he trabajado durante años. Mi responsabilidad es con mi empresa, con mis empleados y con mi familia. Mi suegro se tensó al escuchar mi familia, como si con esas palabras yo lo estuviera excluyendo a él y a su esposa. Mi suegra, por su parte, intentó suavizar la conversación apelando al lado emocional. Nosotros siempre hemos cuidado de Clara, le hemos dado lo mejor, y ahora que tú eres parte de la familia pensamos que también estarías dispuesto a apoyarnos. Sentí la manipulación en sus palabras. No era un ofrecimiento de sociedad, no era una propuesta clara, era simplemente una exigencia velada de que debía usar mi dinero para rescatar su negocio. Me mantuve en mi postura y reiteré que no podía hacerlo. La reunión terminó en un silencio incómodo y Clara salió de ahí con la mirada perdida. En el coche, mientras regresábamos, ella no me dijo nada, pero su silencio hablaba por sí solo. Los días siguientes fueron tensos. Mi suegra comenzó a llamarla constantemente. A veces lo hacía llorando, otras veces con un tono de reproche. Le repetía que estaban perdiendo todo, que su apellido estaba en juego, que necesitaban su ayuda. En varias ocasiones, escuché esas llamadas desde la otra habitación y me di cuenta de cómo la estaban presionando emocionalmente. Clara empezó a cambiar. Aunque al principio me apoyó, poco a poco empezó a repetirme lo mismo que le decían sus padres, que si teníamos el dinero, ¿por qué no ayudarlos?, que era solo un préstamo. Que después podrían devolvérnoslo cuando el negocio volviera a levantarse. Yo intentaba explicarle con paciencia que no funcionaba así, que no era una cantidad pequeña, y que además la situación de sus padres no era un simple bache temporal, habían cometido errores graves de gestión durante años. No es tan sencillo como darles un cheque, Clara. Le dije una noche. Están en bancarrota. No tienen un plan real de recuperación. Lo que me piden es que arriesgue el futuro de todos nosotros en un negocio que ya está prácticamente hundido. Ella me miró con frustración. Es mi familia, respondió. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras los veo perderlo todo. Lo entiendo, le dije, pero yo tampoco puedo hipotecar todo lo que hemos construido solo por complacerlos. Las semanas siguientes se volvieron una pesadilla. Mis suegros comenzaron a intensificar la presión. Ya no era solo a través de Clara, me enviaban mensajes, me llamaban en horarios de trabajo, incluso llegaron a aparecerse en mi oficina para hablar personalmente. En una de esas ocasiones, mi suegro se presentó sin avisar, entró con un tono autoritario y delante de algunos de mis empleados dijo que yo era un ingrato por negarme a ayudar. Fue humillante. Tuve que pedirle que saliera, con toda la calma posible, pero en el fondo estaba furioso. Clara, al enterarse, no supo qué decirme. Estaba atrapada entre la desesperación de sus padres y mi negativa. Y aunque me aseguró que no estaba de acuerdo con la forma en que actuaban, también empezó a repetirme cada vez más seguido que quizá podíamos ayudarlos con una parte. El problema es que una parte seguía siendo una cantidad absurda. No era dinero que pudiéramos dar y olvidar. Era un monto que podía poner en riesgo la estabilidad de mi empresa. La tensión empezó a afectar nuestra relación. Teníamos discusiones casi todos los días. Yo trataba de hacerle ver que sus padres estaban abusando de nuestra posición y que era injusto que me exigieran algo que ellos mismos jamás habrían hecho por mí. Ella, en cambio, estaba cada vez más atrapada por la culpa. Si hubieras visto cómo lloraba mi mamá ayer, me dijo una noche, con los ojos rojos. Me dijo que la estaba abandonando,
que me casé contigo para olvidarme de ellos. Yo me quedé en silencio. No quería decir nada hiriente, pero por dentro estaba cansado de que usaran a Clara como instrumento para manipularme. La gota que colmó el vaso llegó cuando sus padres invitaron a Clara a cenar a su casa sin mí. Ella regresó esa noche con una propuesta que me dejó atónito. Querían que yo firmara un documento comprometiéndome a entregarles una cantidad fija en los próximos meses para levantar una de las sedes de su hotel. Lo habían presentado como un acuerdo formal, casi como si estuvieran cerrando un trato de negocios. Clara me mostró los papeles con la esperanza de que los firmara. Yo los leí con calma, se los devolví y le dije: no lo voy a hacer. Ella me miró como si no pudiera creerlo. ¿Ni siquiera lo vas a considerar?, preguntó con un hilo de voz. Clara, no es justo lo que me piden. Tú lo sabes. Esa noche dormimos en silencio, cada uno de un lado de la cama, sin tocarnos. Sentí por primera vez un muro invisible entre nosotros. Lo que más me duele de todo esto es que no se trata solo de dinero. Se trata de la confianza que teníamos como pareja. Yo siempre he respetado la relación de Clara con sus padres, nunca le pedí que se alejara de ellos ni que rompiera lazos. Pero ahora ellos han cruzado una línea. No solo quieren mi dinero, también están sembrando desconfianza entre nosotros. Últimamente me pregunto hasta dónde van a llegar. Si ya no tuvieron reparo en presionarla de esa manera, ¿qué sigue? ¿Van a tratar de manipularla para que me obligue a ceder? ¿Van a buscar la forma de desprestigiarme? Lo único que tengo claro es que no pienso poner en riesgo todo lo que he construido. No lo hice cuando me obligaron a firmar aquel acuerdo prenupcial, y no lo voy a hacer ahora que quieren dar la vuelta a las reglas del juego. Pero cada día noto que Clara está más dividida entre ellos y yo, y esa tensión me preocupa más que cualquier cantidad de dinero. Actualización. Las cosas llegaron a un punto que jamás pensé vivir. Hasta hace poco, yo creía que todo se trataba de presiones económicas y chantajes emocionales, pero me equivoqué. Mis suegros decidieron subir la apuesta. Hace una semana, me citaron otra vez para hablar seriamente. Esta vez fue en un restaurante caro que, según ellos, aún podían frecuentar por costumbre. Clara me pidió que asistiera porque, según sus palabras, quizá ya habían reflexionado. A regañadientes, acepté. Apenas nos sentamos, mi suegro comenzó sin rodeos. Mira, ya hemos tenido suficiente paciencia contigo. No entiendes lo que está en juego. Yo guardé silencio, esperando escuchar qué nuevo argumento iban a inventar. Entonces soltó lo que realmente querían decir, que si no aportaba el dinero que pedían, se encargarían de hundir mi empresa. Lo dijo con una tranquilidad escalofriante, como si fuera algo sencillo de hacer. Al principio pensé que era una amenaza vacía, pero luego agregó: no olvides que todavía tengo contactos en la industria. Gente que me debe favores, proveedores que aún confían en mi palabra y competidores tuyos que estarían encantados de recibir información. No sería tan difícil ponerte obstáculos. En ese momento, sentí un calor subir por mi cuerpo. Me quedé viéndolo unos segundos, incrédulo, y finalmente respondí con un tono que ni yo mismo reconocí. ¿De verdad me estás diciendo eso? ¿Qué vas a usar tus supuestos contactos para arruinarme solo porque no quiero tirar millones en salvar el desastre que ustedes mismos provocaron? Él no contestó. Solo me miró fijamente, como esperando que me retractara o me intimidara. Fue entonces cuando, sin poder contenerme, solté las palabras que marcaron un antes y un después. Claro, ¿y por qué no usan esos contactos para salir del pozo de mierda en el que ustedes mismos se metieron? La frase salió de mi boca como un látigo. Apenas la terminé de pronunciar, supe que había cruzado una línea. La cara de mi suegro se puso roja de furia, mi suegra abrió los ojos como platos, y Clara me miró con una mezcla de decepción y enojo. El resto de la cena fue un silencio absoluto. Nadie volvió a tocar el tema ni la comida. Yo estaba demasiado alterado para disimular. En el coche, de regreso a casa, Clara me reprochó cada palabra. ¿Cómo pudiste hablarles así? Son mis padres. Clara, ¿escuchaste lo que me dijeron? Respondí, aún con el pulso acelerado.
Me amenazaron con hundirme. Eso no es un error de comunicación, eso es un chantaje. Pero no tenías que insultarlos de esa manera, insistió ella. Llamar a sus negocios pozo de mierda. ¿Qué esperabas que sintieran? ¿Y qué esperas tú que sienta yo cuando tu padre me dice que puede destruir lo que he construido? Le grité, más fuerte de lo que quería. Ella se quedó callada, con lágrimas en los ojos. Esa noche, cuando llegamos al departamento, hizo una maleta pequeña con algunas cosas y me dijo que se iba a pasar unos días en casa de sus padres para calmar las aguas. No intenté detenerla. Estaba tan enojado que solo me limité a observar cómo se iba. Desde entonces, no hemos hablado mucho. Ella me manda mensajes cortos, apenas respuestas básicas. Y yo, aunque me muero de ganas de explicarle que no fue un ataque contra ella, sino contra la manera en que me están arrinconando, siento que cualquier cosa que diga ahora sería inútil. Lo peor es que sé que sus padres están aprovechando la situación. No tengo pruebas, pero los conozco, seguro están reforzando la idea de que yo soy el villano, que soy egoísta y que no me importa la familia. Mientras tanto, yo me encuentro atrapado en un dilema. Si cedo a sus exigencias, corro el riesgo de poner en jaque mi empresa. Y si no lo hago, puedo perder a mi esposa. He estado pensando en cada detalle de la amenaza de mi suegro. ¿De verdad aún tiene los contactos que dice? Es posible. Durante años estuvo muy bien posicionado en el sector hotelero y es verdad que muchos proveedores y socios lo respetaban. Pero también sé que su reputación se vino abajo con la bancarrota. Tal vez solo está blufeando, como en una partida de póker donde ya no tienes nada que jugar más que la apariencia. Aún así, no puedo darme el lujo de subestimarlo. Una simple llamada a un proveedor clave, un rumor malintencionado, o incluso una demanda inventada podría complicarme mucho la vida. He hablado con mi equipo legal y me recomendaron documentar todo. Les conté sobre la amenaza y aunque no tengo grabaciones ni pruebas físicas, me dijeron que empiece a dejar rastros de cada interacción, correos, mensajes, reuniones. Eso me da cierta tranquilidad, pero no elimina la tensión diaria. Por otro lado, está Clara. Ella es el punto más delicado de todo esto. No quiero perderla. La amo, y hasta antes de esta situación, nunca dudé de que nuestro matrimonio era sólido. Pero ahora la siento distante, como si estuviera deslizándose lentamente hacia el lado de sus padres. Hace un par de días, hablamos por teléfono. Le pregunté cuándo iba a volver a casa. Su respuesta fue fría. Necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? Le pregunté. Para pensar. No puedo simplemente ignorar lo que pasó. Clara, no fueron tus padres los que recibieron la amenaza. Fui yo. ¿No ves lo que intentan hacer? Ella guardó silencio unos segundos y luego dijo. Lo único que veo es que estás dispuesto a hablarles de la peor manera, aunque sean mi familia. Sentí un nudo en el estómago. Intenté explicarle otra vez que no fue un arranque de odio, sino una reacción desesperada ante la presión y las amenazas. Pero su tono no cambió. Está dolida, y ahora mismo no sé si tengo la capacidad de convencerla de lo contrario. Los días se sienten más largos que nunca. Llego a la oficina y trato de enfocarme en mi trabajo, pero en el fondo todo me parece frágil, como si en cualquier momento pudiera derrumbarse. Mis suegros ya mostraron hasta dónde están dispuestos a llegar, y Clara ya demostró que, ante un conflicto, puede refugiarse con ellos. Lo que más me duele es pensar que quizá este no es solo un problema económico. Tal vez todo este tiempo he vivido con una ilusión, creer que mi relación con Clara era independiente de la influencia de sus padres. Pero ahora me pregunto si de verdad podrá elegir estar a mi lado cuando ellos la presionan de esa manera. Por ahora, estoy solo en el departamento, esperando que me escriba o me llame para decirme que vuelve. No sé si ese día llegará pronto, o si nunca llegará. Lo único que sé es que la amenaza de mis suegros cambió las reglas del juego. Y que la frase que solté, esa que tanto la hirió, ahora resuena en mi cabeza como un eco que no me deja dormir. Actualización. Hola a todos, sé que han pasado varios meses desde mi última actualización y antes que nada quiero disculparme.
Muchos me han escrito preguntando qué pasó al final con Clara, con mis suegros y con todo el drama del negocio. No había querido hablar de esto porque sinceramente estuve en un torbellino de emociones, frustraciones y hasta traiciones que jamás pensé vivir. Pero creo que ya estoy en un punto en el que puedo contar todo con calma. Cuando les escribí la última vez, ya había problemas con mis suegros pidiéndome cantidades absurdas de dinero para levantar su negocio. Yo les había dicho que no, que también tenía mis propios gastos y compromisos. Eso provocó tensión, Clara se puso de su lado y hasta llegó a irse a dormir a casa de ellos. Desde entonces las cosas empezaron a deteriorarse, pero lo peor aún estaba por venir. Lo que no les conté es que desde hace más de un año yo venía trabajando en un proyecto muy ambicioso para mi empresa. Era algo que yo creía iba a cambiar totalmente la forma en que nos posicionábamos en el mercado. No quiero dar muchos detalles técnicos porque podría exponerme todavía más, pero digamos que era una especie de servicio híbrido que mezclaba lo que ya hacíamos con algo que estaba comenzando a tener mucho auge. Le puse nombre, diseñé un logo, armé un plan de implementación, incluso ya tenía pensado el discurso para presentarlo a mis clientes principales. Era un proyecto que guardaba como un tesoro. Jamás lo compartí con nadie de la industria porque sabía que, si lo hacía, cualquiera podía robar la idea. El único ser humano en este mundo que conocía lo que estaba haciendo era Clara. No porque me lo pidiera, sino porque yo sentía que podía confiar en ella, que como mi esposa era mi compañera de vida y podía darme consejos o al menos escucharme. Muchas noches, mientras cenábamos, le platicaba lo que había avanzado, le mostraba bocetos del logo, hasta le pedía opinión sobre los colores. Ella parecía interesada, hacía preguntas, me sugería detalles. Yo lo veía como algo positivo, pensaba que estaba siendo parte de mi mundo y que me apoyaba. Pasaron los meses y yo estaba ya a nada de lanzar todo. Hasta había fijado una fecha tentativa para la presentación oficial. Y de pronto, un día me despierto con mensajes de mis colegas diciéndome, oye, ¿ya viste lo que acaba de anunciar tu competencia? Es algo único, será difícil contrarrestar eso. En un principio no me preocupé tanto. Porque la competencia siempre anda viendo qué inventa. Pero cuando abro el enlace y veo la publicación oficial casi me desmayo. Era mi proyecto. Tal cual. El mismo concepto, el mismo modelo de negocio que había trabajado en silencio por meses. Incluso, para mi horror, habían usado prácticamente el mismo logo que yo había diseñado. Mis colores, mi idea, hasta el nombre era una ligera variación del que yo tenía. Sentí que el mundo se me venía abajo. No entendía cómo había pasado. Revisé mis correos, mis dispositivos, mis notas. Yo había sido extremadamente cuidadoso con no compartir nada fuera de mi círculo más íntimo. Y entonces, la pregunta inevitable apareció en mi mente, ¿y si Clara? Me resistí a pensarlo, lo juro. Me dije que no podía ser, que era imposible que ella hubiera sido capaz de algo así. Pero poco a poco las piezas empezaron a encajar. Recordé cómo, en varias ocasiones, ella insistió demasiado en ciertos detalles del proyecto. Como me preguntaba si de verdad no pensaba asociarme con alguien más. Como siempre defendía a sus padres cuando yo decía que no eran confiables. Y luego, atando cabos, me cayó el balde de agua fría, ella había estado pasando información a mis suegros. Y mis suegros, que tienen contactos en la industria, filtraron todo a mi competencia. Esa noche la confronté. No fui agresivo, simplemente le pregunté directo, Clara, ¿tú le contaste a tus papás lo del proyecto? Ella se quedó helada, tardó unos segundos en responder y eso ya me dio la respuesta antes de que hablara. Al final lo admitió, pero quiso justificarlo. Me dijo que no veía nada de malo en contarle a su familia algo que al final de cuentas iba a ser público. Que solo lo había hecho porque sus papás estaban buscando inspiración para levantar su negocio y que nunca imaginó que esa información terminaría en manos de mi competencia. Yo no podía creer lo que escuchaba. Le grité que esa información era mía, que era el fruto de meses de trabajo, y que ahora todo estaba arruinado porque lo que yo iba a lanzar ya estaba en el mercado y encima con el respaldo de una empresa mucho más grande. Clara, en lugar de disculparse, se puso a la defensiva.
Me dijo que exageraba, que era solo un proyecto, que yo tenía la capacidad de inventar más cosas. Incluso me reclamó que hablara así de sus padres, que según ella lo único que querían era ayudar. Esa fue la gota que derramó el vaso. Sentí que mi propia esposa no solo me había traicionado, sino que ni siquiera era capaz de reconocer el daño que me había causado. Esa noche dormimos en cuartos separados. Al día siguiente ella se fue de nuevo a la casa de sus padres y desde ahí comenzaron semanas de guerra fría. Yo traté de rescatar algo del proyecto, pero era inútil. La competencia ya había absorbido toda la atención mediática, ya habían cerrado contratos y yo quedé como alguien que solo iba detrás. Muchos clientes dejaron de contestarme y otros me preguntaron directamente si estaba copiando el modelo de ellos. Era un golpe durísimo no solo en lo económico, sino en mi reputación. Durante ese tiempo me enteré por gente cercana que Clara había sido mucho más abierta de lo que me confesó. Al parecer, había mostrado mis bocetos a sus padres, había hablado de los nombres posibles y hasta presumía que yo la tomaba en cuenta para las decisiones importantes. Y claro, sus padres, al ver la oportunidad, usaron sus contactos para vender la idea como si fuera propia a otra empresa. Cuando confirmé todo eso ya no tuve dudas, decidí divorciarme. No podía seguir al lado de alguien que no respetaba lo más básico, la confianza. Presenté la demanda y, aunque Clara lloró y me rogó al enterarse, ya no había nada que hablar. Lo que más me dolió fue que en lugar de aceptar su error, siguió justificando todo, diciendo que yo estaba destruyendo el matrimonio por un proyecto. Hoy en día seguimos en trámites legales. No voy a negar que estoy destruido en muchos sentidos, perdí un proyecto que era mi sueño, mi matrimonio se fue al caño y tengo que recomponer mi empresa desde cero. Pero, al mismo tiempo, siento una especie de alivio extraño. Porque ahora ya no cargo con esa venda en los ojos. Clara no era la persona en la que yo creía, y sus padres mucho menos. No sé qué me depara el futuro, pero al menos ahora sé con quién nunca más debo compartir nada.